La primera vuelta al mundo ya habla de cierta vocación internacional, siquiera porque hablamos de que entre las personas más relevantes había gentes de diversas naciones. Quien capitanea esa circunnavegación es Fernando de Magallanes, un portugués del interior, no es un hombre de la costa. Quien está después como capitán es Juan Sebastián Elcano, un español de Guetaria. Y hay un italiano como primer piloto y redactor del diario de viaje, que es un italiano de Venecia, Antonio Pigafetta. Luego ya habla de esa vocación de mezcolanza que será propia del tiempo del 16 y del tiempo futuro, sin duda alguna. Esa expedición además la financia la Corona de Castilla. Una corona del interior se embarca en una expedición marinera, pone mucho dinero precisamente porque hay un Estado moderno que quiere acaudillar una empresa internacional, una empresa exterior, a mayor gloria de sí, a mayor gloria de ese potencial imperio. Luego ya está hablando de un tiempo nuevo, de una nueva interpretación de las cosas para esa corona de España, que además hará que la expedición salga de Sevilla, salga de Sanlúcar, zona de costa, para intentar descubrir un nuevo paso del oeste. Es decir, un país interior que se embarque en una aventura marítima con muy escasa tradición marinera por una ambición grande de descubrir un nuevo paso. Porque lo que quiere España es intentar construir el viejo sueño de Colón, que era encontrar el paso del oeste. Es decir, yendo hacia el oeste del mundo, hacia América, encontrar la ruta para llegar a las Islas de las Especias, que era un bien muy preciado en la época, y ni siquiera en el cuarto viaje de Colón se pudo lograr. Por tanto, lo que se está planteando es una gran aventura imperial, un intento de hacer que España sea capita mundi, sea cabeza del mundo, sea un imperio que se fortalezca a sí mismo y que empequeñezca a aquel que va a ser su rival más claro, que es un país con el que comparte frontera, que en ese momento es Portugal. Luego, lo que supone para España es la posibilidad de ensanchar su espacio imperial y la posibilidad de achicar a su rival. Pues probablemente, si hubiera que sintetizarlo en una idea, el anhelo por conocer tierras hasta entonces desconocidas y el anhelo de expandir los estados europeos, básicamente. Magallanes, incluso Ludovico Bárcena, algún tiempo antes, habían planteado que había una pasión por intentar conocer un mundo hasta ahora desconocido. A eso se unía una vocación de utilidad, que era intentar encontrar rutas nuevas para encontrar dos productos esenciales: el oro como moneda de cambio y las especias, dado su alto precio y su alto valor también, como moneda de cambio. En el siglo anterior, ya en el siglo XV, los estados europeos se habían expandido y se había descubierto, poco tiempo después de la conquista de América, la India, se había descubierto América como continente separado, se había navegado el Cabo de Buena Esperanza, en una vocación de expansión que tenían los países europeos, sobre todo. Pero también tenía una vocación útil, como habíamos comentado antes, y se habían dado cuenta de una cosa, de que las rutas por tierra eran políticamente inseguras y además eran muy costosos los viajes. Luego, la única forma de encontrar esos productos que querían los estados europeos contemporáneos de la España que acomete la empresa de circunnavegación que capitanea Magallanes, esas rutas tenían que ser por mar necesariamente. A esto se añade otro factor, y es que los mapas hasta entonces, la cartografía conocida, eran espacios conocidos. Hay una idea muy bonita de Hale que dice que los mapas empiezan a ser diagramas de lo posible. Es decir, la imaginación estaba hasta entonces retenida en Europa. Y se trataba de que los mapas, esos nuevos diagramas de lo posible, ensancharan el espacio, ensancharan la imaginación de los europeos, la de aquellos países que no podían competir con España ni con Portugal, y que se diera un enfoque distinto. Por eso la gran repercusión que tuvo ese descubrimiento es que los estados que van a intentar razonar sobre base imperial van a ensancharse y van a achicar el mundo al mismo tiempo. Porque se expanden, el mundo es más fácilmente cognoscible y el mundo se hace más pequeño. Y el siglo XVI, que es el siglo de Magallanes, precisamente de esta circunnavegación, va a ser estrictamente español, y el siglo de después, el siglo XVII, va a ser holandés y va a ser inglés. Y no solamente los estados, sino las compañías mercantiles o la unión de ambos va a permitir expandirse burguesmente y achicar ese espacio. Y va a desarrollar al mismo tiempo la ciencia. Se desarrolla una cartografía científica, se desarrolla una nueva geografía, se desarrolla un mecanismo nuevo para calcular la longitud, incluso se van a ir creando las
proto-sociedades geográficas en el 16, que luego van a fortalecerse en el 17, que se van a pensar incluso para el buen gobierno, sobre cómo se debe gobernar. Por tanto, el efecto que tiene esa circunnavegación de Magallanes en otros países es anhelo de conocer, anhelo de expandirse, utilidad para encontrar oro y especias, fortalecimiento de los estados y al mismo tiempo efectos científicos con una nueva cartografía, con una nueva interpretación del mundo, del hombre y de la historia, con una nueva forma incluso de gobernar para sus iguales. La religión, a pesar de que en el siglo XVI seguía siendo importantísima, es un factor, creo yo, secundario. Por encima de ella está la voluntad de expansión estatal, la voluntad de descubrimiento y de conquista de otros territorios. Hay que tener en cuenta que ya en el siglo XV el mundo es de un humanismo no emotivo, sino un humanismo racional. Y en el siglo XVI, el siglo de Magallanes, la Iglesia ha perdido peso en cierta medida ante el pensamiento crítico que se desarrolla en las universidades. Y la que decide la organización del mundo no es la Iglesia, sino un mundo burgués, un mundo de burguesía industrial y de burguesía mercantil que manda a sus hijos a las universidades. Porque esas universidades han permitido la ruptura de los dogmas, han permitido que se lean los clásicos en latín y en griego, han permitido la imprenta y una imprenta que puede expandir la cultura. Y la Iglesia no escapa tampoco a ese factor. ¿Qué significa? Que la Iglesia católica y el pensamiento católico esencialmente en ese momento, que ya conoce el Nuevo Mundo, que conoce América después del descubrimiento de 1492, se va a empapar de esa forma de pensar. Se va a empapar de ese razonamiento hasta tal punto que durante el XVI, incluso en el siglo posterior especialmente, la Iglesia va a tener sociedades cartográficas, imprentas políglotas y un montón de información científica que hace que algunos de los exploradores viajen al Vaticano en una especie de peregrinación cultural para empaparse de esa información. Es decir, la religión es importante porque, entre otras cosas, Magallanes quiere evangelizar, pero es secundaria si se le compara con otros factores. Es un mundo nuevo, son hombres ya de espíritu renacentista los que se lanzan a esa avezada conquista del mundo. Por tanto, no es una iglesia medieval como solemos pensar, sino una iglesia empapada de los elementos de ese pensamiento del siglo XVI. Yo creo que esa primera vuelta al mundo emparenta directamente con el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, como es conocido, porque incluso se estudiaba en primaria y en secundaria, lo que hace es dividir el mundo por el océano Atlántico en una línea imaginaria en la que la zona occidental, la zona del oeste, está en manos españolas. Y la zona oriental, la zona del este, está en manos portuguesas. ¿Qué quiere la corte española? Como comentábamos antes, encontrar el paso del oeste. Era el gran deseo de los exploradores del XV y del XVI. A los portugueses no les interesa porque ya lo tienen, pero los españoles lo que quieren es, si se supone que la Tierra es redonda, y eso lo tienen claro, encontrar una ruta que les lleve precisamente a las Indias o a las Molucas en las que están las especias. Es interesante este razonamiento por un motivo. Magallanes es portugués. Él ofrece su proyecto a Manuel I, rey de Portugal, y a este rey lo rechaza porque no le interesa, él ya tiene la ruta del este para llegar a las Indias. Y Magallanes no razona nacionalmente. El concepto de nación y nacionalidad, como tenemos hoy en día nosotros en la cabeza, es algo relativamente reciente, de hace un siglo y medio o 2 siglos. Por eso Magallanes lo pone en manos de Carlos I, precisamente del emperador español, que se fía de un portugués y firma con él las llamadas capitulaciones de Valladolid, por el que le dice: si usted, Fernando de Magallanes, lleva a buen puerto este proyecto, aquellos territorios que usted vaya descubriendo y conquistando serán en cierta medida suyos y usted será gobernador y avanzado de eso. Hay otro factor, además, que habla de la estrategia política, y es que las tierras por las que va a avanzar Magallanes aún no se han cartografiado, no se conoce cómo son. Luego es una aventura imperial a mayor gloria de ese imperio español, que habla precisamente de un enfrentamiento entre dos imperios que se han dividido el mundo pocos años antes con el Tratado de Tordesillas. Es un duelo entre naciones que además son vecinas, son fronterizas, pero son enemigas. Es un duelo además no idealista, como algunos sugieren, sino profundamente realista. Cuanto más lejos llegue un Estado y más rápido llegue, allá podrá imponer sus condiciones, su fe en segundo lugar, y conquistar oro y especias y territorio en primer lugar.
Luego es un razonamiento de enfrentamiento interestatal que yo incluso denominaría interimperial. Ese es el gran problema político que se manifiesta con esta circunnavegación. Si razonáramos esto con criterios occidentales y contemporáneos, era una relación que no era ni mucho menos de igual a igual y probablemente no era en absoluto respetuosa. Pero eso sería interpretarlo con ojos del siglo XX. Cuando estos señores salen de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519 y están 3 años dando la vuelta al mundo y salen 200 y pico y vuelven 18, es decir, mueren 200 y pico personas, no están razonando como ciudadanos ilustrados que creen que lo diverso, que lo plural es una de las ventajas que tiene el mundo, que va, razonan como los señores que van a conquistar territorios y van a evangelizar. Por tanto, podríamos decir que son relaciones desiguales e incluso a veces oprobiosas. Cuando se relacionan con los nativos, no se relacionan de igual a igual. De hecho, tened en cuenta que cuando han estado 3 meses en el Pacífico, sin ver tierra, y le llaman el Pacífico porque no se mueve nada, se han comido cuero, se han comido serrín, se han comido ratas podridas y envenenadas, han tenido escorbuto. Estas gentes no razonan como razonaríamos nosotros cuando bajan en un territorio y pueden proveerse de agua, o pueden proveerse de comida, o pueden proveerse de otras cosas. Y aunque ellos no tengan una voluntad claramente belicosa, porque el mismo Magallanes tenía costumbre de mostrar las armas de fuego para demostrar que era más fuerte a otros pueblos y así no pelear, muere combatiendo contra los indígenas en Filipinas. Por tanto, es una vieja expedición de conquista. Quizá no con una clarísima voluntad colonizadora, con ese concepto que tiene la palabra colonia, el lenguaje del estructuralismo marxista, pero la que no es de iguales. Ahora bien, también sería injusto decir que son unos europeos nauseabundos que van arrasando con todo lo que encuentran. Porque cuando antes planteaba que hay un italiano de Venecia, Antonio Pigafetta, que es el que relata la expedición, Pigafetta está en esa expedición como primer piloto no solo porque sea un hombre audaz, dado a la aventura física, sino porque además es un hombre con unos conocimientos científicos inusuales para la época y es un hombre con unos conocimientos literarios y una capacidad de narración, de relato inusuales para el momento. Y cuando él escribe su diario de viaje, que es el diario que nos permite ver los 3 años de aventura de Magallanes y los suyos, también está hablando del descubrimiento de otros pueblos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus palabras. Hay una descripción de vocablos de los patagones o de los molucos, pues eso, en las Islas Molucas y en la Patagonia, que nos habla precisamente de un hombre que se sorprende del encuentro de lo distinto, que agradece lo diverso, que agradece lo plural porque tiene espíritu renacentista. Pero también es cierto que es una minoría. Luego, por resumir, son unas relaciones en las cuales el otro está al servicio de aquel que conquista, que ha sido lo habitual hasta el siglo XX. Bueno, pues lo que me pedís en este momento es imposible por 2 motivos. Primero, yo no tengo una formación histórica tan relevante como para poder enfrentarme a responder qué habría ocurrido a la corona de Castilla de no haber llegado a los puertos de viaje. Y segundo, que no tenemos ni idea. Porque lo que estáis pidiendo es que hagamos una especie de ficción con respecto a hechos históricos que no habrían ocurrido. Sabríamos que el mundo habría sido distinto, pero no podemos responder siquiera con la más mínima precisión, así que con toda humildad de deciros que no soy yo la persona adecuada para responder esto. Bien, pues muchas gracias.